Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más específicamente, los rumores de una supuesta, y quizás no tan supuesta, fuerte pelea entre ellos. Sí, lo sé, el drama está servido, así que prepárense. Como saben, esta pareja nos cautivó a todos con su química en la pantalla en Senkalkam y luego, esa magia se trasladó a la vida real. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en casi todos los cuentos, a veces hay giros inesperados, y en este caso, esos giros parecen haber tomado la forma de una posible ruptura y una intensa discusión. Vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, lo que se ha rumoreado, las posibles causas y por supuesto, cómo todo esto ha impactado a sus fans. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias y análisis de sus celebridades turcas favoritas, y no querrán perderse nada. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Bueno, ¿por dónde empezamos? Para entender la magnitud de los rumores de esta fuerte pelea, primero debemos recordar lo que hizo que Hande y Kerem fueran tan especiales para empezar. Su relación no fue solo un romance de telenovela, sino que parecía genuina, auténtica. Sus interacciones en entrevistas, sus fotos en redes sociales, todo gritaba "estamos enamorados". Los fans se sintieron inmediatamente atraídos por su química, y Anker, como cariñosamente los apodaron, se convirtió en un fenómeno global. La serie Senkalkam fue un éxito rotundo, y una gran parte de ese éxito se atribuyó a la conexión innegable entre Hande y Kerem. Eran perfectos el uno para el otro en la pantalla, y esa perfección se trasladó a sus vidas personales. Viajaban juntos, compartían momentos especiales en familia, e incluso se rumoraba que estaban pensando en casarse. La emoción era palpable. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Lentamente pero de manera perceptible, los rumores comenzaron a circular. Primero fueron pequeños indicios, menos fotos juntos en redes sociales, menos interacciones públicas, menos declaraciones de amor. Al principio los fans lo atribuyeron a agendas ocupadas o a la necesidad de privacidad, pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación creció. Las revistas de farándula turcas, siempre al acecho de cualquier chisme jugoso, comenzaron a publicar artículos con titulares cada vez más alarmantes. Anker en crisis, ruptura a la vista, tensiones en el paraíso, eran solo algunos ejemplos. Cada nueva publicación alimentaba aún más los rumores y la especulación. Y entonces llegó la bomba, se filtró la noticia de una supuesta fuerte pelea entre Hande y Kerem. Los detalles eran vagos y contradictorios, pero la esencia era la misma. Se decía que habían tenido una discusión acalorada que había terminado muy mal, y que había puesto en peligro su relación. ¿Pero qué causó esta supuesta pelea? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias, ya que hay varias teorías circulando. Una de las teorías más populares es que la presión mediática y la constante atención de los fans habían comenzado a pasar factura. Estar constantemente bajo el microscopio con cada movimiento analizado y juzgado, puede ser extremadamente estresante, incluso para las celebridades más experimentadas. Imaginen tener paparazzi siguiéndolos a todas partes, cada cita romántica fotografiada y publicada en revistas, cada discusión trivial amplificada y convertida en un drama nacional. Es comprensible que la presión pueda ser abrumadora y que pueda generar tensiones en la relación. Otra teoría apunta a posibles desacuerdos sobre la dirección de sus carreras. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y ambos tienen ambiciones y aspiraciones profesionales propias. Es posible que hayan tenido diferencias de opinión sobre qué proyectos priorizar, qué tipo de papeles aceptar o cómo manejar su imagen pública. En el competitivo mundo del entretenimiento, es común que las parejas enfrenten este tipo de desafíos. Equilibrar la vida personal con la vida profesional puede ser complicado, y los desacuerdos sobre la carrera pueden ser una fuente importante de conflicto. Una tercera teoría, y esta es quizás la más sensacionalista, sugiere la posibilidad de una tercera persona involucrada. Los rumores de infidelidad siempre están presentes en el mundo de las celebridades, y Hande y Kerem no fueron una excepción. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y se mantienen en el ámbito de la especulación.
Es importante recordar que gran parte de lo que sabemos sobre esta supuesta pelea proviene de fuentes anónimas y de rumores en redes sociales. Es difícil separar la verdad de la ficción, y es crucial mantener una mente abierta y no sacar conclusiones precipitadas. Independientemente de la causa real de la pelea, lo que sí parece claro es que la relación entre Hande y Kerem se ha enfriado significativamente. Después de la ola de rumores, la pareja dejó de aparecer junta en público y sus interacciones en redes sociales se volvieron prácticamente inexistentes. Esto llevó a muchos fans a creer que efectivamente se habían separado y que la fuerte pelea había sido el punto de inflexión. Algunos incluso llegaron a afirmar haber visto a Hande y Kerem discutiendo en un restaurante, aunque estas afirmaciones nunca fueron confirmadas. La reacción de los fans ante la noticia de la posible ruptura fue, como era de esperar, de incredulidad y tristeza. Muchos se negaron a creer que Anker había terminado, y se aferraron a la esperanza de una reconciliación. Se crearon hashtags en redes sociales pidiendo a la pareja que se reconciliara, y los fans inundaron las cuentas de Instagram de Hande y Kerem con mensajes de apoyo y cariño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Hande y Kerem no hicieron ninguna declaración oficial sobre su relación, lo que alimentó aún más la especulación y la incertidumbre. El silencio de la pareja fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de la ruptura. El impacto de la supuesta pelea y la posible ruptura de Hande y Kerem no se limitó a sus fans. También afectó a la industria del entretenimiento turca. Anker era una de las parejas más populares y queridas del país, y su separación fue vista como una gran pérdida. Algunos proyectos que tenían planeado realizar juntos fueron cancelados o pospuestos, y se rumorea que algunas marcas retiraron su patrocinio debido a la incertidumbre en torno a su relación. La ruptura también generó un debate sobre la presión mediática que enfrentan las celebridades y el impacto que puede tener en sus vidas personales. Pero, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem desde la supuesta pelea? Ambos han continuado con sus carreras por separado, aunque bajo una intensa vigilancia mediática. Hande ha protagonizado nuevos proyectos y ha seguido consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha explorado diferentes facetas de su carrera. Ambos han tratado de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación o su ruptura. A pesar de la supuesta pelea y la posible ruptura, muchos fans aún se niegan a perder la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor que Hande y Kerem compartieron era demasiado fuerte para desaparecer por completo, y que eventualmente encontrarán la manera de superar sus diferencias y volver a estar juntos. En las redes sociales siguen circulando teorías y especulaciones sobre una posible reconciliación. Algunos fans creen haber detectado señales sutiles en las publicaciones de Hande y Kerem que sugieren que todavía se aman en secreto. Otros, más pragmáticos, creen que es hora de aceptar que Anker ha terminado y de seguir adelante. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos y cuál es el futuro de su relación. Como fans, solo podemos especular y esperar lo mejor. Lo que sí es cierto es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, independientemente de lo que pase, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento turco. En los últimos meses han surgido nuevos rumores, algunos incluso más contradictorios que los anteriores. Algunos afirman que Hande y Kerem se han reunido en secreto, tratando de reconstruir su relación lejos de las cámaras. Otros, por el contrario, aseguran que la ruptura es definitiva y que ambos están enfocados en seguir adelante con sus vidas por separado. Es importante señalar que hasta el momento ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por Hande o Kerem. Su silencio sobre el tema ha dejado espacio para todo tipo de especulaciones y conjeturas, lo que ha alimentado aún más el interés del público en su relación. Independientemente de lo que esté sucediendo detrás de escena, es evidente que Hande y Kerem han aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su privacidad. Han logrado mantener su vida personal alejada del ojo público, lo que ha dificultado aún más obtener información precisa sobre su relación. En este punto es fundamental recordar que las celebridades también son seres humanos y que tienen derecho a la privacidad. A pesar del interés que pueda generar su vida personal, es importante respetar sus decisiones y no invadir su espacio. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, pueden ser complejas y desafiantes.
La presión mediática, las expectativas del público y las ambiciones profesionales pueden poner a prueba cualquier relación, y es importante tener en cuenta que las celebridades también enfrentan estos desafíos. En última instancia, la decisión de seguir juntos o separarse es únicamente de Andy y Kerem. Como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones, sin importar cuáles sean. Su talento y su carisma los han convertido en dos de los actores más queridos de Turquía, y seguirán brillando con luz propia, ya sea juntos o separados. Bueno, llegamos al final de este análisis profundo sobre la supuesta pelea y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recapitulando, vimos cómo su relación nació y floreció en Senkalkapm, convirtiéndose en un fenómeno global. Luego exploramos los rumores de una fuerte pelea, las posibles causas detrás de ella, desde la presión mediática hasta desacuerdos profesionales, e incluso la posibilidad de terceras personas. Analizamos la reacción de los fans, el impacto en la industria del entretenimiento y el estado actual de Hande y Kerem, con un futuro aún incierto. Recuerden que mucha de esta información son rumores y especulaciones, y la verdad real solo la conocen ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un viaje lleno de drama, especulación y sobre todo, mucho cariño por Hande y Kerem. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Anker tiene futuro? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa de la pelea? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y opiniones sobre este tema que nos tiene a todos enganchados. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Anker. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de noticias sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.